puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi Redentor yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Oh Cristo, en ti todas las cosas permanecen. La eternidad tus manos las sostienen. Principio y final, el gran yo soy, tú eres. Con autoridad tú reinas para siempre. Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi Redentor yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Nada escapa de ti. No, nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi Redentor yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi Redentor yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Roca de mi salvación. Roca de mi Hola hermanos, muy buenos días. Qué gusto poder saludarles a todos a través de esta reunión online. En este día domingo en la mañana quiero darles la bienvenida a esta reunión. Espero que estén todos muy bien, que puedan disfrutar de la reunión, que estén listos en sus hogares para poder escuchar la predicación, para poder cantar juntos, para poder estar atentos a todo lo que estamos haciendo.
Y quiero animar a los hermanos a estar participando de cada una de las reuniones y de cada una de las actividades que estamos teniendo a través de la web, ya que no podemos reunirnos físicamente, pero estamos teniendo hartas actividades. Estamos los días lunes con nuestra reunión de oración. Hermanos, ha sido muy bueno el poder reunirnos online, el poder estar escuchando la enseñanza que el pastor Fabián nos está trayendo de la palabra de Dios. Y además el poder estar presentando peticiones juntos, el poder estar orando al Señor juntos, hermanos, creo que es muy importante, y de hecho es muy importante, la palabra de Dios así lo dice, que oremos unos por otros, que estemos atentos unos de otros. Entonces la reunión de oración es algo muy importante, le animo a estar participando. El día miércoles además tenemos reunión también, estamos ahí escuchando la predicación en Primera de Pedro. Además hay actividades de jóvenes los días viernes, las hermanas se están reuniendo, así es que tenemos hartas actividades. Los invito, hermanos, a estar informados, a saber cuáles son las actividades que vienen. Y espero que puedan disfrutar de esta reunión, por supuesto, los días domingos en la mañana, en la tarde, a las 11 de la mañana, a las 7 de la tarde, estamos siempre ahí con la reunión, así es que ha sido de mucha bendición este tiempo, el poder estar juntos a través de internet, escuchando las predicaciones y teniendo comunión unos con otros, aunque sea de forma virtual. Y podemos recordar el pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 24 en adelante, dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El Señor es fiel. Dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la palabra de Dios tiene vigencia, no importa cuál sea la situación que estemos viviendo, no importa cuál sea la situación que haya en el país o en el mundo. Podemos estar pasando por una dificultad muy grande como la que estamos viviendo hoy día, cuarentena, no podemos salir de nuestros hogares, no podemos reunirnos físicamente, pero hermanos, la palabra del Señor sigue vigente, debemos mantenernos firmes, más aún en este tiempo. Y dice, porque fiel es el que prometió. Ese es el motivo por el cual nos mantenemos firmes y nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos seguir haciéndolo, hermanos, y congregándonos, o no dejando de congregarnos, como dice el versículo, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, debemos seguir congregándonos, no físicamente, porque no podemos hacerlo en este momento. Vamos a tener buen testimonio y no vamos a estar reuniéndonos si no está permitido en este momento, pero sí vamos a congregarnos virtualmente, y vamos a seguir estimulándonos al amor, a las buenas obras, vamos a seguir exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice este pasaje. Cuanto más vemos que el Señor está cerca, más cerca debemos estar unos de otros. Hermanos, les animo y les doy la bienvenida, espero que estén muy bien y que esta reunión pueda ser de edificación y de bendición para ustedes. Hermanos, un abrazo, que el Señor les bendiga. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios
Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición saludarles una vez más. Tengo en esta mañana la oportunidad, la bendición de poder compartir un pasaje de la palabra del Señor en este tiempo de la ofrenda. Quería pedirles que por favor me acompañen a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Voy a leer, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y he llamado esta porción, este mensaje que quiero compartir con ustedes, los 4 no de las pruebas. Voy a compartir 2 de esos no en la mañana, y en la tarde que tengo la oportunidad de volver a compartir la palabra del Señor con ustedes en el tiempo de la ofrenda, los otros 2 no. El apóstol Pablo en este pasaje habla de no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Esos son los 4 no de las pruebas. El apóstol Pablo está hablando en este pasaje acerca de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Él dice: mira, el Espíritu Santo en nosotros es como un tesoro. Nosotros somos el vaso de barro, algo de poco valor, pero tenemos un tesoro muy grande que es el Espíritu Santo de Dios y la obra de Dios en nosotros. Y porque tenemos el Espíritu Santo, hermano, nosotros podemos tener esos 4 no de las pruebas en nuestra vida. ¿A qué se refiere, hermano Ángel, con eso? Vamos a ver el primero de los no. Dice, versículo 8, dice la Biblia: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Esta palabra tribulación, hermanos, se refiere a tener aflicciones, dificultades, sufrimiento, debido a la presión de las circunstancias o a la presión o la acción, ¿verdad?, o el antagonismo de otras personas, lo que es la presión o las pruebas que puede haber en nuestra vida. Se refiere a lo externo, a lo que viene de afuera, a las cosas que nos rodean, que de alguna manera nos afligen. Y el apóstol Pablo dice: mire, nosotros estamos atribulados, pero a pesar de que hay circunstancias externas, que nos son adversas, o personas que están en nuestra contra, estamos atribulados, pero no angustiados. Esa palabra angustia significa, hermano, estar oprimido, estar limitado, estar afligido, estar lleno de ansiedad. Aunque hay pruebas, pero como tenemos el Espíritu de Dios, como Dios está con nosotros, aunque hay pruebas externas, hermanos, nosotros podemos estar confiados en Dios y no tenemos que estar, como dice un pasaje en el libro de Lucas, en ansiosa inquietud. Es decir, como Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Romanos capítulo 8, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿por qué angustiarnos? ¿Por qué desesperarnos? Si Dios, a pesar de que hay pruebas alrededor, no tenemos que estar angustiados porque Dios está con nosotros. Esa angustia es un estado, ¿verdad?, de ansiedad, de aflicción, como que no sabemos qué vamos a hacer o como que no hay salida. Pues sí, sí hay una solución para cada una de las pruebas porque Dios está con nosotros. Atribulados en todo, mas no angustiados, dice en segundo lugar, en apuros, mas no desesperados. Hay otras traducciones, hermano, que esa palabra apuro habla la palabra que expresa, ¿verdad? Significa no saber qué pensar, no entender, estar dudoso o confundido. Algunas versiones utilizan la palabra perplejo. Es decir, a veces, hermanos, cuando hay pruebas en nuestra vida, nosotros no entendemos lo que está pasando. Vienen pruebas y decimos, bueno, ¿será que, por qué Dios? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿O por qué se enfermó un familiar? ¿O por qué estoy pasando esta prueba? ¿Será que hay pecado en mi vida? ¿Me estás castigando, Señor? Muchas veces, hermano, estamos, como dice la Biblia, en apuros, perplejos, porque no sabemos qué pensar, no entendemos lo que está ocurriendo, estamos confundidos, estamos llenos de dudas. Pero aunque estamos en apuros, dice la Biblia, no desesperados. Desesperado significa, hermano, perder la esperanza, no tener literalmente una vía de escape, estar completamente perdido. Los cristianos no estamos así, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos las promesas de Dios, porque el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, viene en nuestra ayuda, y aunque no entendemos algunas cosas, hermano, sabemos que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, y no tenemos, hermano, por qué desesperarnos, porque Dios, dice la Biblia, es un Dios de esperanza. No perdemos las esperanzas en el Señor, tenemos la mirada puesta en Cristo, puesta en las promesas de Dios, puesta en la persona de Cristo, en su poder, en su gracia, en su amor, y aunque no entendemos lo que a veces ocurre, no estamos desesperados. Hermano, no angustiados, no desesperados. Esos son los primeros dos no. Dios mediante, en el servicio de la tarde voy a compartir los otros dos no de las pruebas que están en el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 4. Espero que estas palabras puedan ser de aliento, de ánimo, de gozo, de ayuda, y que Dios pueda seguir obrando en nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde grandemente. Hola, hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, es un gusto saludarle a cada uno, hermano, en este nuevo servicio aquí esta mañana. Espero que sea una bendición, hermano, poder escuchar la voz de Dios el día de hoy, poder escuchar la palabra del Señor, hermano, y seguir siendo de bendición en la palabra suya para nuestra vida. Es lo importante, hermano, de nuestros días. Y sé que es un tiempo difícil, hermano, y todo ha resultado tan complicado, hermano, en estos días, pero sin duda, hoy día usted podrá ver, hermano, que Dios es su refugio. Quizás este mensaje del día de hoy, hermano, sea para algún creyente que esté pasando dificultad, o algún creyente que esté bien y vea a otro pasando por dificultad. Pero es que Dios nos cuida, Dios tiene su cuidado sobre su pueblo en cada momento. El Salmo capítulo 46 es el que estaremos estudiando esta mañana. Y la idea de este salmo habla acerca de la esperanza del pueblo de Dios, en que Dios es su refugio, su amparo, su fortaleza, su protección. Y aquí el salmista hace, por decirlo así, una confesión de fe, una declaración de fe de que el Señor, a pesar de los catástrofes de la naturaleza, el decaimiento de la humanidad, el problema con el mundo, las tensiones políticas, Dios es nuestro refugio y Dios es fiel. Entonces, si Dios es fiel y nuestro refugio, podemos confiar en Él y descansar tranquilos, hermanos, en que el Señor tiene en paz nuestra vida y nuestro corazón. El Salmo capítulo 46, hermano, que es el que estaremos estudiando hoy, fue el salmo que inspiró a Martín Lutero a escribir su famoso himno llamado Castillo fuerte en nuestro Dios. Y es tan vital este himno, me encanta, hermano. Si usted no lo ha escuchado, búsquelo, hermano. Está por ahí en YouTube, en internet, con versiones modernas, antiguas, y puede estar escuchando este himno. Y quisiera leerle la letra de este himno. Y dice:
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acosará Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luego dice, nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo él solo Dios, él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Y aquí usted puede ver, hermano, que este salmo es una declaración de los hijos de Corea, hermano, acerca de que Dios es nuestro refugio. Ve aquí el versículo 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y termina este salmo en el versículo 11 diciendo, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, hermano, ¿en qué situaciones Dios es el refugio del cristiano? Y hermano, Dios es el refugio del cristiano primero en las catástrofes. Vea conmigo el Salmo 46, versículos 1 al 3, y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Y qué sucede, hermano? Dios es Dios, Dios es el refugio suyo del cristiano en las catástrofes naturales. Primero vea usted, hermano, que en las catástrofes naturales, quizás cuando hay muertos y pasa todo esto, mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Ya sea un terremoto, un tsunami, un tornado, etc. El Señor cuida, hermano, de sus hijos. El Señor cuida y protege a su pueblo. En medio de las catástrofes, hermano, el pueblo de Dios debe refugiarse en Dios, hermano. En cualquier crisis de la vida, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces usted puede ver aquí amparo quizás como, por decirlo así, como la protección externa que Dios hace a sus hijos. Y la fortaleza usted puede ver como la fuerza interna que Dios produce en su pueblo, en sus hijos. Ese es nuestro amparo, nos cuida, nos protege, pero también nuestra fortaleza. Nos anima a estar firmes, no estamos ahí quizás tristes y de esa manera como diciendo el Señor me cuida y todo, sino que hay una fortaleza interna. David dice que se fortaleció en el Señor cuando todo externamente parecía caído. Pero las catástrofes, hermano, son algo que el cristiano no puede controlar, que en sí el hombre no puede controlar. Y aquellas catástrofes naturales nos muestran el desorden de un mundo caído por el pecado, pero también nos han de poner en la mente a un mundo sin pecado, sin estas cosas, sin enfermedad, sin dolor, sin llanto, hermano, en la presencia del Señor. Y nos hace ver ¿por qué Dios es nuestro refugio ahora? Porque nos cuida, nos protege. Podemos echar nuestras ansiedades sobre Él y Él tiene cuidado de nosotros. Y fíjese la palabra, Él dice que es nuestro amparo, aquí en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento usted encuentra que Dios nunca nos desamparará. Aquí, hermanos, usted puede ver en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. 13, versículos 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces el Señor es nuestro amparo, no nos desamparará.
El Señor tiene ese cuidado. El uso de estas palabras, de hecho, es muy significativo, hablando de qué cosas malas pueden pasar en el mundo y Dios aún permanecer siendo nuestro refugio. Usted ve que dice que, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. En un sentido diciendo, aunque se acabe este mundo, no hemos de temer. El Señor es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es el auxilio que tenemos en las tribulaciones. Y estas catástrofes naturales no son para alejarnos de Dios, sino que son para acercarnos a Él y abrazar sus verdades, abrazar a su persona. Dice, y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces, ¿qué palabras tan significativas son estas, hermano? Porque si uno mira un monte, uno ve el monte y dice, ¿qué más seguro? O sea, está firme, no se mueve. Por eso Cristo cuando dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, diría, este monte muévese, porque si tuviéramos una fe tan genuina, tan verdadera, podríamos hacer algo tan grande como mover un monte que no se mueve, que está ahí, permanece firme siempre. Pero dice que aunque los montes traspasen al corazón del mar. Y usted ve el mar y el mar se mueve. El mar, a veces mirar su profundidad, lo lleno que es el mar, a veces causa incluso cierto temor dentro de nosotros. Y es porque el mar es tan grande, tan inestable, se mueve de allá para acá. A veces sube la marea en la noche, baja. Hay catástrofes naturales relacionadas al mar. Es fuerte, tiene gran oleaje, tiene corrientes y es inestable a nuestra mirada. Entonces, ¿qué nos dice? Aunque todo en el mundo, incluso hasta lo más firme como un monte, se vuelva inestable y lo inestable se vuelva aún más inestable, el Señor es nuestro refugio. Y el Señor es nuestra confianza. Y en Él descansamos. Aunque todo esté mal, aunque parezca que este mundo se va a caer, Dios es el refugio que tenemos. A Él vamos y a Él nos encerramos. Dice, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su grandeza, lo que le contaba. Quizás lo más inestable, desestabilizando a lo que parece ser algo muy firme, algo imponente, como un monte. Entonces, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es el Señor. Él es el refugio en medio de estas catástrofes naturales. Nuestra fe, hermano, es verdadera, es veraz, es de verdad, solo cuando es probada. En estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles, en los tiempos de catástrofes. Quizás como podemos recordar, hermano, el terremoto del 2010, hermano, y sacudió quizás al país de Santiago desde Concepción quizás hacia Santiago y hacia un poco más hacia el sur. Y pudimos ver una catástrofe natural. Y el país preparado sísmicamente se vio también grandemente afectado. Pero vimos ahí cómo Dios obró en nuestros corazones, en nuestra vida, y cómo Él fue el refugio de los creyentes. Mostrando que incluso después de esta catástrofe, mucha gente se acercó al Señor, yendo a las iglesias, porque parecía ser un tiempo difícil. También, hermano, vemos en el Salmo 46, primero, Dios es el refugio del cristiano ante las catástrofes naturales. Segundo, ve el versículo 4 al 6, y dice la Escritura, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Luego dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y Dios es el refugio del cristiano, mi hermano, ante las naciones o ante las crisis políticas. Y aquí usted puede ver, primero dice del río, sus corrientes alegran la ciudad. Entonces, el carácter, quizás antes hablando del mar, ahora del río, pareciera ser que ha sido muy alegórico, por decirlo así, aquí el Salmo. Entonces encontramos que está hablando de algo diferente. Entonces, la crisis política, sean dentro de varios países o de un país, a medida ponen en peligro la vida de las personas. E incluso, hermano, a la iglesia y los planes de la iglesia. Entonces, hermano, la persecución venía por alguien que tiene el poder, por el gobierno, no viene, hermano, de una persona o pocas personas.
Hay muy diferencia, hermano, de cómo muchas personas ven hoy en día lo que es esta emergencia sanitaria y piensan que las iglesias están siendo perseguidas y que deberían estar, por decirlo así, abiertas. Pero eso no es así, hermano. No estamos en persecución, es una emergencia sanitaria, muy distinto, hermano. Estamos cuidando a la iglesia de Dios, hermano. Entonces, solo un paréntesis entre lo que quiero conversar, hermano. Entonces, el pueblo de Dios, incluso ante estas desestabilizaciones políticas y todo, podemos confiar como su iglesia, como su novia, por decirlo así, que aunque las aguas de la política se muevan, las naciones bramen, echen espuma, como dice acá el Dios de su, bramaron las naciones, y habla de echar espuma de la boca como casi un loco, aunque se alimenten las aguas de todos los problemas políticos que podemos ver y amenazas quizás entre gobiernos de desestabilización, de poner una agenda de las Naciones Unidas y todo eso, hermano, podemos confiar y el Señor es el refugio del creyente. Recordemos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí dice que Dios dio su voz y se derritió la tierra. Y antes de eso dice que del río sus corrientes alegran la ciudad. Y vemos esta comparación con el agua y habla de que el río, regularmente las corrientes, se refiere a la presencia divina. En Isaías capítulo 33, hermano, en Isaías capítulo 33, el versículo 21 dice: porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, él mismo nos salvará. Y habla como esta comparación del agua del río con el refugio que el Señor tiene sobre nosotros. Jesucristo dijo que Él era el agua viva, del cual el que bebiere no iba a tener sed jamás. Entonces, hermano, Dios mismo está en medio de su pueblo. Cuando parece ser que el gobierno está todo pasando mal, el Señor sigue siendo nuestro Dios y el Señor es nuestro refugio. ¿Cómo estábamos, hermanos, cuando fuimos azotados quizás por todo lo que era el estallido social y todo eso que vimos en nuestro país? Hermano, era algo totalmente anticristiano participar de algo así. Era un gobierno elegido democráticamente, hermano, el cual parecía que de repente la gente se levantó y ya no lo quería. Sin embargo, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Parecía había una tensión política tan grande, hermano, entre la gente. Cristianos insultando a otros cristianos, inconversos insultando a los cristianos que no apoyaban un movimiento totalmente anticristiano. Y había un gran problema político a escala, por decirlo así, emocional, psicológica, de la mente, una lucha, hermano, cada día con las emociones que sentía uno. Entonces, ¿qué sucede con esto, hermano? Un gran problema social, un gran problema político, una nación envuelta en sí misma, en contra de ella, hermano. De hecho, era tanto esto que cuando se supo de los primeros contagiados del coronavirus acá en Chile, muchas personas decían, eso es falso, la gente no creía en eso, diciendo, es porque no quieren que el estallido social siga. Miren cómo estamos ahora, hermano, la gente que decía al gobierno, no, el gobierno está mintiendo porque ya no quieren que vuelva el estallido social, ahora dicen, ¿por qué el gobierno no nos ayuda por el coronavirus? Entonces empieza todo este gran problema. Sin embargo, hermano, quiero dejar en claro que lo que quiero decir es que a pesar de todas las tensiones políticas, de todo el problema entre una nación o varias naciones que puede existir, el creyente tiene su refugio en el Señor. Aunque todo esté tan quizás vuelto boca abajo y que digamos, se vienen en malos gobernantes, el pueblo no sabe elegir gobernantes, hermano, van a haber grandes problemas y va a haber muchas dificultades y problemas en nuestra propia sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Hermano, el creyente confía en el Señor. Y ahí dice, en este texto, en esa ciudad, hablando de la ciudad, por decirlo así, la ciudad de Dios acá en la tierra, y empieza a hablar de que esta ciudad va a permanecer sobre la demás. Y vemos que el Señor va a guardar, protegerlas de las calamidades y las crisis en las naciones. Quizás ahora, hermano, no tenemos una ciudad tal cual, así como en ese tiempo, una ciudad elegida por el Señor. Sin embargo, tenemos nuestra vida protegida por el Señor, escondida en Cristo. A pesar de que tengamos malos gobernantes, y entre paréntesis un sabio dijo una vez, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, hermano. Entonces, pensemos que si estamos sufriendo por malos gobernantes, por crisis políticas, por crisis entre naciones, por crisis de esta manera, el creyente puede confiar en el Señor.
¿Por qué puede confiar en el Señor? Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí podemos ver que esta declaración no es una simple declaración de cualquier cosa. Dice, Jehová es el Señor de los ejércitos y está con nosotros. ¿Qué significa? De Él es la victoria, de Él es el poder, de Él es la fuerza y Él está con nosotros. Y segundo dice, el Dios de Jacob o el Dios de la promesa. El Dios que cumple su pacto con un hombre como Jacob y cumplirá sus promesas para con nosotros. Y usted puede ver, hermano, el cuidado del Señor incluso ante las crisis políticas, incluso ante las crisis entre naciones o entre una nación. El Señor sigue siendo Dios, hermano. No hay que temer, hay que mantener la calma, hay que confiar, hermano. No hay que vivir con miedo, mi hermano, sino que hay que confiar en el Señor. La ciudad de Dios, hermano, o el Hijo de Dios, no vacila, no se conmueve, porque la presencia de Dios le acompaña. Y él sabe que la presencia del Señor le acompañará. Entonces, hermano, aquí hablando de una ciudad como Jerusalén, una ciudad de paz, el creyente puede hablar y tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Acompáñame a Filipenses capítulo 4, versículo 7, hermano. Filipenses 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, que es en Cristo Jesús. Entonces, una paz, hermano, que sobrepasa todo el entendimiento, puede tener el creyente incluso en medios políticos, en crisis política, porque el Señor, hermano, es nuestro refugio en esas situaciones. Y la tercera cosa que ve, hermano, es que Dios es el refugio del cristiano en las crisis internacionales. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Poniendo un ejemplo, vamos a leer los versículos 8 al 11. Y dice la Escritura, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Luego dice, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, la misma palabra que muchos hemos escuchado, la palabra pandemia, denota una crisis internacional, porque una pandemia es algo global. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Dado que Dios controla la naturaleza y la historia, podemos confiar en Él. Dios es un Dios de misericordia y paciencia. Y Él insiste, hermano, en que con su poder y su misericordia, nada puede impedir que nuestra fe sea debilitada, sino que nuestra fe se conforme y se levante como la iglesia debe estar frente a estas situaciones. Hermano, frente a las crisis internacionales, la iglesia no puede estar decaída, no puede estar desanimada, debe estar animada porque nuestra promesa y esperanza es fiel y verdadera, hermano. En esta crisis internacional que vivimos ahora, en este gran problema, hermano, grande, como dice acá, como guerras y de este tipo de cosas, hermano, que en realidad tampoco podemos controlar, ninguna de las cosas acá está bajo nuestro control, hermano. Por eso podemos confiar en el Señor. Y aquí el salmista señala hechos concretos del Señor. Dice, venid, ved las obras de Jehová. El pueblo, hermano, el pueblo de Dios, usted, el cristiano, debe hacer ver a otros y hacerle la misma invitación. Venid, ved lo bueno que es mi Dios. Te invito al estudio bíblico que estamos teniendo. Te invito a escuchar la palabra del Señor. Porque vamos a ver que a pesar de todo lo que está pasando, el Señor es bueno y el Señor nos cuida y nos protege. Él, hermano, nada debe impedir que su fe crezca, que su fe esté firme en el Señor, hermano. La paz que necesita la humanidad no es saber que todo está bajo control, es saber que Dios tiene todo en su control. Y aquí muestra que el Dios de paz finaliza las guerras, destruye armamentos bélicos, como dice, hace cesar las guerras, quiebra el arco, quema los carros en el fuego y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, hermanos, en medio de una crisis internacional, como la que estamos viviendo, quizás no es una guerra, como quizás en tiempos pasados podrían haber experimentado la iglesia, sin duda usted puede ver hoy día algo. En esta crisis, hermano, es difícil a veces estar quieto.
Estamos ahí pensando y diciendo, bueno, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a ir a comprar las cosas? ¿Me puedo contagiar? Es un gran problema. Después contagio a mi familia. Veo las noticias y todo está mal. Hermano, a veces hasta enferma un poco más ver las noticias que estar en realidad, hermano, simplemente escuchando un par y ya, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Es difícil estar quieto cuando parece que el mundo se viene abajo, cuando parece que todo está en problema y que nunca saldremos de esto. Pero, ¿qué es el asunto con esto, mi hermano? Debemos estar quietos y ver que Él es el Señor. Entonces, ¿qué significa estar quieto? Que en medio de todo ese conflicto de que quizás, no hablamos de algo físico, ¿no? De que quizás yo puedo estar sentado todo el día viendo la tele, hermano, y decir, no, y pensar que eso es estar quieto, pero no es eso, hermano. Es que yo estoy viendo todo el gran conflicto y digo, wow, voy a parar un poco. Todo está mal, quizás parece que esta pandemia no se acabará nunca, o que tiene para mucho tiempo, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar quieto, voy a ver quién es Dios. Voy a orar, voy a leer la Escritura, voy a meditar en su palabra. Como decía un consejo, no recuerdo dónde lo vi, hermano, así que lo voy a citar, decía, por cada noticia que veas, lee un salmo. En realidad leer un salmo no quitará mucho tiempo, pero sí nos recordará, hermano, las promesas del Señor. Que Él es Dios, hermano, en toda esta situación. Y que en medio de esta crisis internacional, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Señor. Y Jesús ha inspirado confianza a los creyentes. Él es la fuente de esperanza y de la seguridad de la humanidad, de cada uno de sus hijos. Él venció al mundo, calmó la fuerza de los vientos y las aguas, sanó a los enfermos, liberó a endemoniados, respondió a las necesidades de la gente. Él es fuente de la paz e inclusive venció los poderes de la muerte. Entonces, vemos, hermano, que Dios es nuestro refugio. Él debe ser exaltado en medio de estas situaciones, en medio de catástrofes naturales, de crisis políticas, de crisis internacionales. El Señor debe ser el refugio de los cristianos y por lo tanto exaltado por las bocas de los cristianos y de los hijos de Dios, obviamente. Entonces, Dios es nuestro refugio en medio de estas situaciones. Dios es nuestro refugio en todo lugar, en todo momento, en cada tiempo de la historia. Él está ahí para refugiar a sus hijos y a los que le buscan. Y quizás unas lecciones que puedo aprender de esto es que Dios no se dedica a manipular los acontecimientos en su propio beneficio. Dios se interesa, hermano, por el mundo y sus habitantes. Dios se interesa por las personas y desea su bien. La Escritura dice que Dios no desea la muerte del impío, sino que vaya en arrepentimiento. Dios no está alejado de sus hijos y de sus necesidades, mi hermano. Y Dios está cerca y es nuestro refugio y consolador en cada momento. Así que vea esta palabra del Salmo 46, hermano, como verdad para su vida. Dios es su refugio en medio de catástrofes naturales, crisis políticas y crisis internacionales. Confiemos en el Señor, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que, hermano, que Dios le bendiga y estaremos terminando orando este mensaje. Vamos a orar, hermano. Padre amado, gracias te doy por este mensaje, por tu palabra, por lo bueno que eres. Ayúdanos a recordar siempre que tú eres nuestro refugio y que tu palabra nos dice que tú tienes cuidado sobre nosotros, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias por lo bueno que eres, Señor, y ayúdanos, Señor, a servirte y a amarte y a vivir y a honrar a aquel Dios que es nuestro refugio. Así que gracias, Señor, por esta palabra en tu nombre. Amén. Así que, hermanos, nos estamos viendo ya para el día, para este domingo en la tarde, y estaremos teniendo un buen tiempo también en la palabra del Señor. Hermano, que Dios le bendiga, que tenga una bonita tarde.